Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, en esta semana consecutiva número 118, teniendo este espacio de conversación y creo que al invitado que tenemos hoy día, no sé si necesita introducción, ustedes lo conocen muy bien, es don Alan, también conocido como Postec. ¿Cómo está Alan? ¿Todo bien? ¿Qué hay, Juan Antonio? Bien, bien. Espero que también te encuentres muy bien y toda tu audiencia también se encuentre muy bien. Yo también espero que se encuentren bien, que no estén desesperados, que tengan ahí paciencia. Apple ha hecho una jugada que nos ha tenido, pero en una espera, en una agonía, en ascuas, algunos entre perdiendo la esperanza, otros manteniéndose fieles. Te aprovecho de preguntar al tiro a ti, ¿en qué grupo estás? ¿Estás entre los que van a permanecer fieles a la espera, llamémosle así, con la esperanza intacta? ¿O crees que tu paciencia tiene un límite? Algo tiene que ocurrir, no sé, si llegamos a este día, porque tú estás en 15.1, ¿cierto? ¿Un 13 Pro Max todavía? Así es, sí, el 13 Pro Max 15.1.1. Esa es la Espectacular. versión en la que estoy ahorita. De hecho, es algo que había platicado con Kenia. Digo, Kenia, porque ella, al igual que yo, está en 15.1. Ella tiene un 13, un ¿Ya? iPhone 13, y Y ella decía igual, o sea, si para septiembre no hay nada de jailbreak, porque nunca ha tenido la experiencia de jailbreak, pero pues mala suerte le tocó que Justo ahora llegar ahora. justo llegara en este momento. Ujú. Y ella decía, si para septiembre no hay nada, pues igual y yo subiría. Y yo en lo personal te diría, depende del día que me preguntes. Si me Ay, preguntas hoy, ¿ya? yo diría que esperaría, pero hay veces que sí me desespero, ¿no? Y digo, bueno, ya está, nada más, y para septiembre que se lance la versión final, no hay nada, yo subo, ¿sí? Ya. Pero no lo sé, o sea, yo te podría decir eso Ay. ahora, Sí, porque yo sé que después te estoy van a en una andar buena cazando, versión. ¿no? Después de hacer cacería de brujas, van a andar con la antorcha ahí. Tú dijiste que ibas a subir, pero uno, me gusta eso como lo dice, que dependiendo de la temporada o el día, porque cosas pueden ocurrir durante estos meses, ¿no? Que nos puede hacer cambiar de Exacto. parecer, así que Y eh, creo que ha habido mucha información últimamente, o sea, se están moviendo las aguas, como dicen, ujú. y bueno, yo ahorita te diría, no lo sé. Hoy, si me preguntas hoy, yo esperaría, pero igual, será cuestión de tiempo. Yo también me he hecho la misma pregunta, ¿hasta cuándo podría esperar? Yo creo que podría estar un iOS abajo, no me molestaría que llegue septiembre iOS 16, podría aguantar. ¿Cuánto tiempo podría aguantar? Yo creo que podría aguantar otro año más, que Apple llegue Lo con que sí iOS estoy 17. seguro Dime. es que no aguantaría otro año más. Ah, De ya. eso sí estoy seguro, yo. No, yo sí, yo creo que llegaré, si ya llega iOS 17 y no tenemos jailbreak, yo decía, ¿sabes qué? Ya, igual 2 años atrás, igual tengo un 13 Pro Max, quizá Apple va a hacer ya más cambios, ¿cierto? Ya integró esta pantalla de bloqueo en iOS 16, quizás la que venga ahora en la pantalla de inicio y nos esté dando así poco a poco cosas, yo creo que cada vez va a ser más tentador, pero no me mata porque sé que cuando tengo el jailbreak, al final de cuentas, uno puede hacer muchísimas cosas. Hay gente que hoy día tiene el jailbreak en iOS 14 y tú sabes que una forma de expresarlo es decir que uno se siente como si estuviese en el futuro, o sea, desbloquea funciones que se pueden hacer en iOS, pero Apple te las restringe y por el que gracias al jailbreak uno puede estar consiguiendo. Y sobre eso mismo Claro, te quería consultar, sobre hay gente que está allí en iOS 14, entonces uno también como hace una retrospectiva o trata de ver, ¿será que, voy a hablar por mí ahora, ¿ok? ¿Será que me equivoqué cuando estábamos ahí, cuando fue como, estaba a punto de dejarse de firmar 15.1? ¿Te acuerdas que iba a llegar también 15.4? Cambiaba la ujú, SEP, los sí, SHSH no iban a servir, ujú, porque ya no iban a poder ocuparse, el Face ID iba a quedar desactivado, quedaba una ventana, ¿cierto?, de unos días para el perfil que bloqueaba las actualizaciones automáticas de 15.1, era como que estábamos ahí literalmente entre la espada y la pared, ujú, y viene Coolstar y empieza a mostrar un montón de avances, ¿cierto? Llevo esto y de esto otro, y era novedades, como sí. que ya todo apunta a que se viene. Y la gente me preguntó qué harías tú, y yo respondí, si yo no tuviese canal y yo tuviese solamente un teléfono y ningún otro de pruebas, porque hay veces que decimos aquello, ¿cierto? Ah, no, tu teléfono de pruebas, pero no todos tienen. Ujú. Entonces, si hubiese tenido solamente un teléfono
y sin canal yo hubiese actualizado iOS 15.1. Habría perdido mi jailbreak que tuve y que cuidé mucho, y estoy seguro que tú también lo cuidaste en iOS 14, hubiese subido. Y gente sigue el consejo, entonces dice, ya subimos, pero no nos íbamos a imaginar. A ver, ya estoy Iba a dando mi tardar. respuesta, te quiero preguntar a ti. ¿Fue un error que yo haya aconsejado aquello? Sé que otras personas también lo hicieron, y ahora también hay algunos que dicen, ay, no tenías por qué haber subido, pero también nunca imaginamos que... Sigo dando mi respuesta. Después como si me quisiera excusar, pero te quiero escuchar a ti. ¿Qué crees? ¿Fue un error? ¿Fue un error en ese momento No, tener que haber dicho eso? ¿Fue una mira, yo creo que irresponsabilidad? cada quien es responsable de su dispositivo, ¿no? Y uno siempre puede decidir, siempre, no nada más en eso, en todo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros no teníamos forma de saber qué realmente es lo que iba a suceder? O sea, creo que lo hemos dicho mucho en otras ocasiones. Nosotros no somos una verdad absoluta. Tú, ni Omar, ni Fernando, ni Jonathan, nadie, o sea, puede saber qué va a pasar. Nosotros Ujú, solamente aconsejamos con base a la experiencia que tenemos, con exacto. base a lo vivido, que era lo que nos dictaba la lógica, diría Shark, pues que iba a salir un jailbreak, ¿no? Porque eso Así había es. pasado en otras versiones. Eso pasó en 14, eso pasó en 13. Bueno, ¿qué es lo que nos dicta la lógica? Que va a ser igual ahora. Lamentablemente no fue así, pero la responsabilidad es de cada quien. Digo, yo también pasé por ese tema. Como sabes, yo tenía un XS Max con 14.3 con jailbreak. Se presentó la oportunidad de renovar el teléfono y yo dije, ya está, lo renuevo y lo dejo ahí nada más. Sigo utilizando mi XS Max, pero al ver que ya se venía el jailbreak dije, va, no pasa nada, entonces vendo mi XS Max, utilizo de principal el 13 Pro Max, que tanto ha de faltar, ¿no? Para que liberen el Ujú. jailbreak. Pues nada, ya aquí estamos Ajá. después de 6 meses aún sin jailbreak. Ujú. Pero lo que sí es que no me arrepiento, digo, uno tiene que también ser responsable de las decisiones que uno toma. Entonces, pues esa fue la decisión que yo tomé y ya está, ¿no? Como lo he dicho en otros videos, al igual que Johnny, que por ahí le mando un saludo, somos pro jailbreak, pero al menos en mi muy particular punto de vista, pues también soy objetivo, ¿no? O sea, tengo Ujú. los pies en el piso. Y también digo, puede ser que ya no haya y puede ser que tarde más. Y yo no sé si estoy dispuesto a esperar tanto, ¿no? Y ya, no pasa nada. Digo, cada quien decide. Pero a mí me sigue dando ruido, porque, por ejemplo, tú dices cada uno es responsable de lo que hace con su dispositivo, pero a mí también me pasa que yo también tengo que ser consciente que hay varias personas que me preguntan, repito, como la pregunta fue autorreferente, hablando de lo que yo hice meses atrás, aconsejar que subieran, porque hay personas que hacen o confían mucho en uno, y si a lo que tú me Ujú, digas, yo lo voy a hacer, o sea, y entonces uno se ve que genera esta, como se llama, esta influencia, ¿cierto?, sobre otros, y claro, al poder llegar a más personas, uno se acuerda de inmediato del tío Ben, por cierto, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y uno también, en cierta forma, hay días en los cuales digo, me equivoqué, soy culpable de esta situación, pero tal como mencionas tú hace un rato, esta frase que cita Luis, de que nos dicta la lógica, me parece que en esos días era todo apuntaba hacia allá. ujú. Lo siguiente que te quería preguntar, no te lo mandé esto escrito, ¿qué crees que vaya a pasar a futuro si es que llegamos a tener un jailbreak en iOS 15? Salió, lo estamos disfrutando, sea rootless o no, lo que sea, hay jailbreak, tenemos tweaks, que es lo que importa. Y luego empieza a ocurrir lo mismo en iOS 16. Se Ujú. muestran muchas vulnerabilidades en 16.1, llamémosle así, y se empieza a cerrar una ventana, Apple va a cambiarla a una SEP. ¿Qué pasaría si es que este escenario, Alan, se vuelve a repetir? ¿Qué harías tú? Ahí tú le dirías, ¿sabes que con la experiencia de iOS 15 mejor quedémonos con un jailbreak seguro o vámonos a 16.1? ¿Qué crees tú que habría que hacer si es que el escenario se repite? Mira, si yo estuviera ahorita en 14.3, vamos a poner ese escenario, Ujú. yo con base a lo visto ahora en iOS 15, yo me quedaba ahí hasta que no haya más actualizaciones para mis aplicaciones, en este caso WhatsApp, ya ves que deja de dar soporte para ciertas versiones de iOS, yo me quedaría ahí hasta ya no más, ¿sabes? O sea, yo no subiría, porque realmente si somos
analíticos con ese tema, realmente, ¿por qué subes de versión para tener jailbreak? No Exacto, es por ¿no? la herramienta, porque Ujú, los tweaks siguen haciendo exactamente lo mismo y ujú, no tienen una actualización real. No es por una herramienta nueva, porque todas las herramientas te hacen o te dan lo mismo que es hacerte el jailbreak como tal. Subes por las novedades de iOS y quieres seguir teniendo un jailbreak, pero si las novedades son como las de ahora, pues no le veo tanto el caso subir. O sea, con base a lo visto ahora, yo me quedaría nada más. Hasta morir, ¿verdad? En la raya. ajá. Yo creo que eh, yo también le diría a la gente no suban. Ahora sí cambiaría un poco de parecer. ¿Y por qué? Porque digamos que habré aprendido mi lección, porque nunca me imaginé que Apple iba a establecer tanta seguridad en iOS 15. A mi parecer, si comparo iOS 15 con iOS 16, para mí iOS Ujú. 16 es mucho más entretenido, más allá de su pantalla de bloqueo, porque iOS 15 parece que el foco fue la seguridad y nos dejaron bien en claro y nos pusieron así como el pie sobre la cabeza y estamos tirados ahí Ujú. tratando de resolver algo. Entonces, si llega a ocurrir lo mismo en un escenario en iOS 16, yo le diría a gente no suban. Si tenemos un jailbreak, disfrútenlo y después si sale, nos caeremos Exacto. atrás, pero no nos vamos a arriesgar, ¿cierto? A que tengamos que tener una espera y en algunos casos se les vuelve agonía o desesperación, ¿cierto? Que dicen, no puede ser. Entonces, yo creo que esa es la lección que yo aprendería de todo esto. ¿Será entonces que me equivoqué? Yo creo que cada uno podrá decirlo aquello, me lo pueden decir igual en los comentarios. Si creen que fue un error haber aconsejado eso en su momento, también es bueno conocer la opinión de quienes ven estos videos, pero el tiempo lo dirá. Yo creo que ya cuando llegue a salir el jailbreak, por lo menos voy a tener la tranquilidad de decir, gracias por seguir el consejo, gracias por ser paciente. Me mantuve activo compartiendo contenido de Yelbre cuando había que seguir haciéndolo nada más, me mantuve fiel y aquí estamos, nos mantenemos al pie del cañón. Entonces, pero espero que ese día pudiese llegar pronto para que finalmente la gente lo disfrute. Y la pregunta es, ¿hasta Ojalá antes de dónde? septiembre. Sí, ojalá de septiembre. Entonces, pero el tema, ¿cómo lo van a disfrutar? Porque sabemos que se habla hasta 15.1.1, 15.1, bajando hasta 15.0, pero este día fue una locura, ¿cierto? Esta semana que pasó, varios anuncios, liberaciones, sobre todo hasta 15.4.1, otras que son hasta 15.3.1, o sea, estamos subiendo, claro, va pasando el tiempo, los desarrolladores reportan las vulnerabilidades a Apple y van llegando los meses en los cuales ya podemos contar con una buena vulnerabilidad como la que liberó Ned Williamson del proyecto cero de Google, ¿cierto? Que es hasta 15.4.1 y que soportaría para todos los dispositivos. Sabemos que lo que él liberó no es un jailbreak, tampoco se puede hacer un jailbreak solamente con aquello, se necesitan otras piezas de este rompecabezas, abrir otras puertas, ejecutar otros procesos luego de pulir la vulnerabilidad, convertirla en exploit, etcétera, pero ya es algo, o sea, de que se puede hacer, se puede. Y de hecho, Simo86 también estuvo mostrando que ya había conseguido algo en iOS 15.5. Entonces eso habla de Ujú. que no estaría todo perdido, pero la pregunta que te hago yo ya, el primer jailbreak, dicen, no, el primer jailbreak de iOS 15 es hasta 15.1, pero con todas las cosas que están ocurriendo, estas liberaciones, estos anuncios y sobre todo con la espera, ¿cierto?, que se está teniendo, ¿será que a lo mejor el primer jailbreak va a tardar, pero porque no va a ser hasta 15.1? Quizás hasta un 15.4, ¿qué crees que se pueda lograr tan arriba como un 15.4? ¿O crees que el primer jailbreak va a seguir siendo hasta 15.1? Yo pienso que va a ser hasta 15.1. ¿Por qué? ¿Ya? Por el tiempo de los 90 días de iOS 15.5. Ya. Ujú, ¿Sí? O sea, las vulnerabilidades prácticamente, si quieren esa recompensa, pues van a tener que esperar todavía 90 días más para poder liberarla y que de ahí recién se empiece a trabajar, ¿verdad? ujú, Acá, a diferencia de acá en iOS 15.1, ya tenemos pues prácticamente todos los pasos, si acaso faltará un ujú. paso nada más para poder liberar la herramienta. Sabemos que Coolstar pues es el que lo tiene más avanzado, pero si él lo logró, pues puede lograrlo alguien más. Digo, ahorita ya hay personas más activas que se han estado involucrando, como China, ¿verdad? Que es uno de los personajes más notorios en las últimas semanas, en los últimos meses. Entonces, si ya se logró, no dudo que alguien más lo pueda hacer
Y yo Ujú. pienso que sí va a llegar primero el jailbreak de iOS 15.1 antes que el de iOS 15.5. Para eso toda falta, digo, bueno, eso es lo que dicta mi lógica también. Claro. Las cosas están cambiando, eso es evidente, ¿no? Están cambiando, estamos como en el lado oscuro de Stranger Things, ¿no? ¿Has visto la serie? Ahorita estamos como que en la otra dimensión y está todo volteado realmente. Mi lógica dicta eso, pero a lo que he visto, a mi experiencia en este iOS 15, todo puede pasar también. Y respecto a de que ya se logra en iOS 15.1, ¿crees que llega a ser, ya que se tiene el jailbreak en 15.1, se pueda conseguir más sencillo para un 15.4? ¿O crees que ya va a ser cada vez más difícil todo? Depende. ¿De qué crees que dependa? Yo creo que depende de Brandon Assad nomás, con qué tapones nos pueda cerrar en las futuras versiones. Depende, necesitamos, como le decía yo a un compañero de trabajo, necesitamos gente que quiera trabajar y que se ponga la camiseta. Punto. O sea, Totalmente. necesitamos gente, desarrolladores que lleguen y digan, hey, ¿qué onda? ¿Saben qué? Aquí está el jailbreak. Punto. No necesitamos gente dramática, como Coolstar, ¿verdad? No necesitamos gente que promete cosas y no las hace, como Manticore, ¿verdad? Saludos. Ujú, Necesitamos gente ya, nada más que se ponga las pilas. Eso va a depender, de eso depende, siento yo, porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, jailbreak pienso que siempre va a haber, siempre y cuando haya versiones de iOS. Lo que nos faltan son desarrolladores, gente ya directa, vamos a chambear, ¿no? Eso es lo que ujú. falta. Que sean un poco más serios, que a lo mejor que le dediquen más tiempo, pero también, claro, como está instaurado esto de que los jailbreaks son y siempre quieren que sean gratuitos, entonces a lo mejor eso mismo también hace que, no que tengan que hacerlo por dinero, pero obviamente la presión o la entrega, la disposición que uno puede entregar, pudiese llegar a ser diferente. ¿Qué tanto estarías dispuesto a pagar si saliera un jailbreak de pago? Ajá. Yo lo veo como una buena opción. O sea, si Coolstar fuera más inteligente, dijera, bueno, pues ¿saben qué? ¿Quieren jailbreak? Va, se los vendo. No sé, 5 o 10 dólares. Pero también es cierto lo que decía Joss. El hecho de venderlo le va a dar automáticamente el poder a la gente a que te presione y a que diga, oye, es que se está Ujú. fallando, oye, es que esto, pero no dejo de verlo como una buena opción, la verdad. O sea, si el tema es que los desarrolladores no tienen tiempo porque pues realmente es un hobby, esto puede ser una buena opción para que tengan una motivación monetaria y que comiencen a empezar a liberarlo, ¿no? Y que también la gente se una y que realmente veamos si realmente nos interesa tener jailbreak a futuro o no, que pues no nos cuesta, digo, sí nos cuesta 5 o 10 dólares, pero más nos gastamos en otras cosas, ¿no? Yo también Siento yo. creo que no sería un mal tiempo para aquello, pero al mismo tiempo, claro, la gente va a empezar a demandar. Imagínate, me caí en Bootloop, Ulster, ya que es famoso a veces por aquello, ¿qué va a hacer para remediarlo? Entonces se va a formar ahí un lío que a lo mejor va a ser un poco incómodo tener que estarlo resolviendo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, si se llega a pagar o no, si se llega a liberar hasta 15.1, 15.4. Hay gente que ha dicho, es que yo me voy nomás a iOS 16, voy a probar la beta, quiero jugar ahí. Les gustó mucho la pantalla de bloqueo. Y hace unos días atrás, Craig Federighi, que es uno de los ejecutivos principales de Apple, en una entrevista que estuvo dando allí a Night to Find Mac, estuvo diciendo de que todo el trabajo que ellos, que la frase, se llama una frase de oro, así, frases de Apple, ¿no? Que todo lo que había ocurrido con la pantalla de bloqueo, ¿cierto? En iOS 16, ellos lo llamaron como que esto es un acto de amor para nuestro sistema operativo y nuestros usuarios, y un Ujú. acto de amor, y claro, obviamente eso como que suena, no sé si las alarmas, pero obviamente causa una reacción. Y yo quiero saber qué te genera a ti, que después de haber visto que está muy inspirado, ¿cierto? En varios tweaks, lo que es no solamente la pantalla de bloqueo, sino que otros lugares de iOS 16, que venga Craig Federighi y diga, ¿saben qué? No, fue simplemente un acto de amor. ¿Qué te hace pensar aquello? Mira, yo como persona activa del jailbreak, pues pienso que, ¿cómo te diré? O sea, no me siento sorprendido. Al Hmm. contrario, me da un poco de risa, ¿verdad? O sea, me causa un poco de gracia
porque voy a poner un ejemplo, ¿no? Es como si en una empresa yo fuera contigo, Juan Antonio, eres un empleado nuevo, tú no sabes obviamente que hay bonos y ya todos ganan su bono, pero yo te voy y te digo, oye, ¿sabes qué? Pues te voy a dar un bono porque te has Ya portado entendí, bien, ¿sí me entiendes? ya entendí, Porque te has así. portado bien y porque has trabajado bien. Entonces yo te voy a dar un bono. Entonces, ¿qué está pretendiendo Craig Frederici con esto? Pues a la gente ignorante que no conoce el jailbreak o que no ha tenido la oportunidad de probarlo y que no conoce estos tweaks, pues obviamente lo ven como, muchas gracias, ¿verdad? O sea, es algo que venimos pidiendo mucho tiempo, es algo que queríamos personalizar la pantalla de bloqueo y ahora nos lo estás dando, o sea, están empoderando a esa gente y la están haciendo sentirse parte de, ¿sí me explico? Ujú. Y eso también es mercadotecnia, ¿no? Al final de cuentas, también es mercadotecnia porque dice, oye, a ver, usuarios de Apple, miren lo que estamos haciendo por ustedes. Es un acto de amor. Esto nunca lo habíamos hecho, ¿no? Ya dábamos un ejemplo también, este, antes de empezar la grabación. Mira, por ejemplo, ejemplo rápido, voy a ventilar un poco. A mí no me gusta regalar flores. No me gusta. Pero yo a Kenia le regalé flores, ¿no? Ahora el 14 de febrero, porque Kenia, ay, regálame flores y regálame flores y regálame flores. Ok, te regalo flores, ese es un acto de amor, ¿no? Ahora, le voy a hacer algo por ti que no había hecho antes, cosa que hizo Apple, ¿no? Yo jamás en la vida haciendo Apple voy a cambiar mi sistema, es muy cuadrado, pero lo voy a hacer por ti, usuario, porque me lo estás pidiendo. Tal vez Ujú. para otras personas puede funcionar, para los que hemos utilizado Jailbreak, no. Yo creo que nosotros somos difíciles de sorprender con todo lo que ya han visto nuestros ojos, que o sea, la capacidad de asombro como que se ha perdido sabiendo el potencial que tienen los tweaks en el mundo del jailbreak. Lo siguiente que me pasa es que tengo una reacción bien similar a la que mencionaba en su cuenta de Twitter Fox4 Mobile, que decía, y también fue un acto de amor copiarnos todos los tweaks, porque si bien Craig Federici dijo que era toda una inspiración también en el Apple Watch, en WatchOS, Mm, que sacaban todo este tema de cómo la hora se ocultaba detrás de las capas de los objetos, etcétera. Pero ujú. vemos que los widgets y varias cosas son netamente inspirados en el jailbreak, aunque con el jailbreak se pueden colocar los widgets con color y muchísimas más opciones. Pero Al- yo creo que los ejemplos que tú das me siento apocado, ¿no? No siento que pueda añadir ningún otro, me hicieron mucho sentido, mucho ruido, no lo había visto de esa manera, Alan, entonces creo que por un lado me alegro por la gente que no usa el jailbreak y darse cuenta es como, pero me sigo sintiendo que nosotros tenemos como si nosotros tuviésemos la cura del cáncer y estamos siendo silenciados por un gigante que no quiere que la gente sepa que hay una cura del cáncer, pero siento que nos vamos cada vez más siendo más pocos los que sabemos la verdad y no podemos compartirla porque Apple nos tiene silenciados, ¿cierto? Como que nos corta los proveedores, nos hace un bloqueo Claro, comercial, ¿cierto? Entonces no puedo ir más allá y mostrar lo que se puede hacer y va quedando como el jailbreak como algo del pasado, como que está quedando cada vez más claro, atrás y siento que pues, sin duda el jailbreak tiene mucho que dar. Y por último, claro, y a Apple no le conviene porque volvemos a lo que habíamos comentado, Apple vende seguridad y no le conviene que la gente sepa que se vulneran esas seguridades para inyectar ciertos códigos, en este caso tweaks, y que ujú, puedan modificar el sistema operativo, ¿no? Es lo ujú, mismo con cualquier otra empresa, ¿no? Con la Coca-Cola, con Bimbo, Lala, o sea, no quieren que te enteres que a lo mejor hay veces que los envases no están bien esterilizados, ¿no? ujú. Entonces, son cosas así, lamentablemente. Sí es cierto que, pues, teniendo jailbreak, pues hay un montón de posibilidades, pero pues a Apple no le conviene, ¿verdad? Ujú. Lamentablemente. Es duro en verdad como el escenario en el que nos tiene, pero vamos a ver qué es lo que ocurre, a ver si a algún desarrollador se le ocurre hacer un acto de amor y liberar un jailbreak y nos puede hacer felices que esta espera ya se acabe. Hasta entonces, Ajá. ustedes saben que Alan va a estar ahí activo también en sus redes, ustedes lo conocen muy bien, los demás enlaces, donde le pueden hallar están en la descripción de este video. ¿Hay algunas palabras, Posta, que quieras entregar para despedir esta conversación? Nada, pues muchas gracias por invitarme nuevamente. Siempre es un placer estar aquí contigo en tu canal.
Y pues nada, un saludo a toda tu audiencia. Síganme en Twitter. Ya estamos por llegar a los 800 seguidores. Ajá. Entonces ya ahí vamos. Vamos a completar esa cifra. Nada, un saludo a todos, ¿verdad? Todos los que ven el video. Y pues es todo. Así es. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Ustedes ya lo han escuchado, es Alan desde México y el profe Juan Antonio al otro lado del continente de Chile. Nos vemos esta semana con otro video. Chao, chao.